Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad y en esta ocasión vamos a estar hablando de las distinciones entre el mundo y la iglesia. Y cuando hablamos de distinciones estamos hablando de aquellas cosas que hacen una diferencia entre las personas que no conocen al Señor, por eso se usa el término el mundo, y las personas que han abrazado la fe cristiana. Y es importante que tengamos claro estas distinciones. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras ofrecen una información que es importantísima y que debe estar integrada en la vida de la iglesia con el objetivo de poder alcanzar a aquellos que no han conseguido esta experiencia de salvación. Y digo conseguido porque andan buscando cómo satisfacer su necesidad espiritual. El pensamiento central señala que el cristiano y el inconverso son totalmente distintos, pero el primero debe conquistar a este último para el Señor. Y es lo que acabamos de señalar. Implica que nuestra conducta es la que va a jugar un papel importante porque en ella se refleja el amor de Dios para que aquellos que viven en este mundo, que anda sin fe y sin esperanza, puedan venir a los pies de Jesucristo. Por lo tanto, cada creyente que ha conocido la experiencia de salvación, que ha recibido una nueva identidad como hijo de Dios, tiene un nuevo nombre como cristiano y tiene nueva familia, hermanos y hermanas, y una herencia en la cual lo distingue como la gloria de Dios manifiesta sobre su vida, sobre las bendiciones de Dios, la capacidad de poder estar firme en los medios de dificultad y sobre todo unas promesas que Dios ha garantizado de estar con cada uno de nosotros todos los días y la esperanza bienaventurada de morar con Él en la eternidad. Por lo tanto, todos estos aspectos constituyen ser elementos fundamentales en la vida del creyente. Es imperativo que al tenerlos nosotros claros podamos entonces hablarle a aquellos que no han conocido la experiencia de salvación para poderlos conquistar en el nombre del Señor. El texto de oro que se encuentra en Mateo dice lo siguiente. Mateo 7 versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Una interrogante bien interesante que hace el mismo Jesús, y estaremos trabajándola en este análisis bíblico porque seguimos concentrados en el documento de Mateo y vamos a estar enfocados en este capítulo 7 del versículo 13 hasta el versículo 27. Y hay una serie de objetivos que vamos a tomar en consideración y es, número uno, conocer claramente las diferencias entre la iglesia y el mundo. Vamos a trabajar de cómo integrar la vida y el deseo de producir mejores frutos espirituales. Tercero, cómo desarrollar el esfuerzo necesario para edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Tomando en consideración estos objetivos, vamos entonces a sumergirnos en la lectura para luego hacer un análisis cuidadoso de qué es lo que Mateo presenta a sus destinatarios inmediatos para que nosotros también, que constituimos ser ahora los destinatarios del documento, podamos entender lo que él quiso decir en aquel tiempo y cómo nosotros lo podemos aplicar para nuestro tiempo actual. Comenzamos leyendo diciendo de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar buenos. Mejor dicho, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. Es por eso que entonces pasamos al versículo 19 que dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, así por sus frutos los conoceréis. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Interesante la lectura, y es por eso que tenemos que ver que los hijos de Dios deben conducirse de una manera que pueda marcar lo que se llama un vivo contraste o distinción con el mundo. Y para nosotros poder lograrlo, tenemos que poner en práctica las enseñanzas que deja Jesús plasmada en los evangelios, en la cual constituyen ser el guía primordial. Y hay una serie de aspectos que tenemos que tomar en consideración, como indicamos siempre. En adición a los objetivos, vamos a ver tres aspectos que hemos observado dentro de la lectura. Número uno, las dos puertas y los dos caminos. Y vamos a ver cómo estos se presentan, uno ancho y uno estrecho, en el versículo 13 y versículo 14. También vamos a ver que se identifican las personas por los frutos. Y vamos a ver esta ilustración en el versículo 15 y 20 del capítulo 7. Y vamos a ver la última sección de la lectura cuando habla de la roca sólida o la arena movediza, cuando el prudente oye y obedece, mientras el insensato es el que oye e ignora. Y es interesante todo esto, porque esto es lo que debe ser aplicado en la vida de cada uno de nosotros en el tiempo que vivimos. Y una actitud muy importante de todo creyente es conocerse a sí mismo y saber en qué medio vive. El ser humano es social por naturaleza. Por lo tanto, siempre tiene que estar relacionado con los que lo rodean. Con algunos mantiene una relación positiva, es decir, tienen muchas cosas en común, son muy parecidos, pero con otros no se pueden comparar porque pertenecen a entornos o mundos diferentes. Es por eso que a través del análisis se va a considerar varias enseñanzas a través de lo que podríamos decir parábolas y metáforas usadas por el mismo Jesús en una forma de sermón magistral, en la cual podemos ver ahí en la montaña donde Él está por qué Él lo presenta. Y mediante estos recursos del lenguaje figurado que Él utiliza, Jesús enseña que existen unas diferencias entre el mundo incrédulo y los que creen en Él y le obedecen. Entonces, la razón principal de reconocer estas diferencias no es aislar o separar a los creyentes del resto de la sociedad o la humanidad,
más bien la estrategia por la cual los creyentes deben darse cuenta de lo que son, a fin de buscar a los que no conocen a Cristo para ganarlos. Es lo que nosotros llamamos hacer lo que se llama trabajo personal. Entonces, si no hay diferencia entre los cristianos y los que no han recibido al Señor, ¿para qué conquistar a estos? ¿Para qué evangelizar a los inconversos si no hay diferencia entre nosotros ni ellos? Es por eso que cuando se habla de las dos puertas y los dos caminos, se nos enseña que el reino de Dios se debe entrar y se debe caminar. Esto no es fácil, ya que se trata de una entrada estrecha y un camino que es angosto. Pero la mayoría de la gente prefiere la puerta ancha y el camino que es espacioso para hacer lo que bien le parece. Entonces se puede llamar a la parábola de los frutos este aspecto que el maestro advierte a los cristianos, que hay muchos que parecen que ovejas del redil y árboles del huerto del Señor, pero sus apariencias son las que lo engañan. Ahora, por eso es que la famosa frase que se indica, el cual Jesús declara: por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que ver que hay una diferencia entre los que oyen y olvidan la palabra y los que se empeñan en ponerla por obra. Y esto se ilustra en lo que acabamos de leer finalmente en la enseñanza de los constructores. Uno que construye en la roca y otro que construye sobre la arena. Bien, tomando esto en consideración, podemos notar que la primera exhortación de Jesús a sus oyentes es entrar por la puerta estrecha. Pero inmediatamente procede a hacer una de estas comparaciones que ilustran el mensaje con claridad. Él trae a la mente una puerta ancha y un camino espacioso por donde pasan y caminan las multitudes sin cuidado ni orden. Esto nos hace pensar en los días de fiesta, cuando se abrían las anchas puertas de la ciudad para que entraran las multitudes. Y uno se puede imaginar los niños jugando, la gente cruzándose de un lado a otro mientras caminaban. Entonces, esto puede darse a ver como una figura bien conocida dentro de lo que Jesús está ilustrando. Podemos ver cómo Jesús hacía alusión al tipo de vida desordenada. Y es importante el tipo de vida que se llevaba en ese tiempo la gente del mundo. Es por eso que el camino espacioso siempre ha sido un símbolo de desenfreno, un símbolo de holgura, un símbolo de la comodidad y el abandono en que viven los que no siguen a Cristo como Señor. Y una aparente libertad y la idea de que cada uno debe vivir como quiera se paga demasiado caro. Entonces Jesús asegura que este modo de caminar lleva a la perdición, lleva a la condenación eterna. Desafortunadamente muchos entran por esta puerta libre y van por el camino fácil y el camino placentero. También en el versículo 14 se ve en oposición a la figura anterior de la puerta estrecha, y por ella se puede entrar al reino de los cielos, pero se pasa uno por otro y con ciertas condiciones. Número 1, es una puerta que cada persona tiene que hallar. No se tropieza con ella por casualidad. Y segundo aspecto, no se entra por ella con la voluminosidad de cargas de la vida de pecado. Y para entrar es necesario hacerse pequeño y humilde y ser perdonado. Y por otra parte, se requiere un esfuerzo para entrar por ella. Ahora, Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que cuando hace esta mención, cuando dice entrar por la puerta angosta, porque
procurarán entrar y no podrán. Esto puede hacer una alusión a los que tratan de entrar a la vida de fe arrastrando todo su cargamento de la vida mundana. El camino angosto, que es sinónimo de disciplina, sinónimo de obediencia, esfuerzo y propósito, es algo que nosotros los creyentes debemos tener impregnado en nuestra mente, porque es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes, a tener una vida agradable delante de Dios. En primer lugar, es un camino que es angosto, por lo que solo se puede caminar por él con mucho cuidado. Y cómo se va por un escarpado sendero sobre montañas. El otro aspecto es un camino difícil porque es cuesta arriba. Por eso es que dice hacia arriba, como señala Proverbios 15:24 también. Pero el aspecto interesante de esta enseñanza es la consistencia con otras metáforas usadas por Jesús al hablar del mismo. Por ejemplo, esa que él hace señalamiento de la puerta estrecha, que muy pocos hallan. Esa expresión significa, se refiere más bien a él mismo, al que pocos hallan, porque él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. También dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que para tener parte en el reino de Dios tenemos que entrar por la puerta que es Cristo y seguir por el camino de ejemplo y camino de enseñanza. Ahora, cuando vamos a los versículos 16 y 18, entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Jesús en la montaña habían lo que se llaman agricultores. Eso motivó al maestro a usar también la parábola de los frutos buenos y los frutos malos. Ahora, la pregunta: ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Era muy clara e interesante la interrogante. A la distancia, los menos diestros pueden confundir la zarza con uva y los cardos con higuera. Sin embargo, ya de cerca se puede observar o se puede notar que estas plantas son distintas en naturaleza y en producto. Las expresiones de los versículos 17 y 18 son tan sencillas como ciertas. Si analizamos lo siguiente, si vemos las ovejas y los lobos rapaces, se hablaba, por ejemplo, en esa lección que se habló de las ovejas, se hablaba del peligro de las doctrinas falsas y la ruina de interactuar, o de la ruina interna, mejor dicho, de la iglesia entre la figura de los frutos. El Señor prácticamente se refería a las obras externas de los cristianos. La doctrina y la conducta son elementos que no pueden divorciarse en la experiencia de fe. Por ejemplo, una teología sana dará como resultado hechos agradables y provechosos a la iglesia. Por otra parte, una enseñanza torcida produce creyentes también torcidos. Por eso que también es importante cuidarse de lobos rapaces cuyas enseñanzas tarde o temprano hacen estragos al pueblo de Cristo. Los líderes cristianos asumen la posición del pastor que vigila y cuida el rebaño también, la del labrador que fertiliza y riega y poda las plantas de su huerto para que lleven buenos frutos. Es un ejemplo personal. Es por eso que sus capacidades como predicador y maestro, así como una sabia administración, hacen del líder cristiano lo que se llama un factor decisivo para la buena fructificación de la iglesia. Entonces, tomando eso en consideración, vemos que
entre los versículos 19 y 20 la sentencia de los que no dan fruto o los quedan maleando en la condenación eterna. Esto es consistente con lo que sucede con los que entran por la puerta ancha y van por el espacioso camino que lleva a la perdición. Entonces no hay tres clases de creyentes. Escuche bien, no hay buenos, no hay malos, ni hay medianos. De acuerdo con estas enseñanzas, Jesús solo indicó que hay dos divisiones, de la puerta ancha y los de la puerta estrecha. Los del camino espacioso y los del camino angosto, los lobos y las ovejas. Los que dan malos frutos y los que llevan buen fruto. Es decir, ¿somos del mundo o somos del Señor Jesucristo? Entonces, si tomamos eso en consideración, podemos ver que hay una sola diferencia. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Y cuando tomamos ese aspecto en pura consideración, nos damos cuenta de que la demanda del creyente es una a que viva conforme a lo que Dios ha establecido para vivir conforme a los parámetros. Esto significa que la herramienta y el requisito es la obediencia a un Dios que ha dejado las instrucciones a través de las sagradas escrituras. Y es por eso que cuando nosotros vamos a ver, vemos por ejemplo el análisis del versículo 24 y 25, que hay que reconocer que son las enseñanzas que constituyen ser enseñanzas finales de este discurso de Jesús a la multitud que había permanecido escuchándolo. Entonces llega el momento de afianzar lo que él había indicado. Y en este sentido usted va a ver que el Señor da un ejemplo de verdadera pedagogía fructífera. Y no es suficientemente exponer verdades del Evangelio. Es necesario lo que se llama provocar y esperar una respuesta de parte de los que han escuchado. Entonces, con la expresión cualquiera que me oye, Jesús da por hecho que las enseñanzas de su palabra son para todo aquel que tiene oído. Entonces, no es o no se espera que todos los que oyen respondan de forma positiva, pero es indispensable que todos respondan, unos aceptando y otros rechazando. ¿Y qué se debe? Rechazando la verdad o aceptándola. Ahora bien, el que hace lo que Jesús enseña se parece al hombre prudente, el hombre sabio, el hombre avisado, el hombre que busca un lugar sólido para edificar su casa. ¿Qué mayor solidez que una inmensa roca? Por supuesto que construir sobre la roca es lo que se llama una tarea difícil y agotadora. Pero una vez establecido sobre una base firme, ni la lluvia, ni los ríos, ni vientos pueden destruir a los que oyen y obedecen al Señor. Entonces usted puede ver que tiene que estar cimentado en una base fuerte. ¿Qué significa espiritualmente edificar sobre la roca? Jesús afirmó, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca constituye ser un fundamento sólido sobre el cual debemos edificar todos. Y esa roca es Cristo mismo. Y significa que el asentarnos a Él es poner la zapata en un lugar fuerte donde nada la podrá mover. Entonces podemos ver y encontramos en los versículos 26 y 27 la comparación que podríamos llamar de carácter negativo. Y esta es la otra manera en que Jesús distingue a los verdaderos cristianos de los que no lo son. Las multitudes que asisten a las iglesias
o congregaciones los domingos, y los millones que profesan ser religiosos tienen que someterse a lo que se llama a este método de clasificación. Y muchos practican lo que aprenden, como se indica en la figura de la casa sobre la roca, pero son muchísimos más los que oyen e ignoran las cosas de Dios. Pero esto no es una ignorancia por ausencia de conocimiento. Es ignorancia por desobediencia voluntaria y una actitud de oposición a la palabra escuchada. Entonces a estos los compara Jesús con el hombre insensato o necio que no quiso esforzarse por construir en la roca, sino que buscó lo más fácil. Edificar sobre la arena significa metafóricamente poner la mira en las cosas de la tierra. Dejarse llevar por creencias baratas e ideas humanas que no demandan ningún sacrificio. Los que oyen la palabra de Dios y no la obedecen fundan sus esperanzas en teorías, falsedades, muy parecidas a la arena movediza. Aparentemente todos salen bien, pero cuando llega el tiempo de las lluvias torrenciales, del mal, cuando soplan los vientos y dan con ímpetu contra la casa, entonces dice que es grande su ruina. De manera elocuente, clara, de describir la actitud y el destino de los que juegan con las cosas de Dios. Es por eso que estas enseñanzas de carácter figurado presenta Jesús, debemos hacerlas pensar en nuestra vida de manera importante. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como decía Santiago. No debemos engañarnos a vosotros mismos. También Santiago indicó que también usa una ilustración para aplicar el mensaje. Él dice que el que oye pero no obedece a la palabra de Dios es como el que se mira en un espejo pero luego olvida cómo era. Sin embargo, el que mira atentamente y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y es importante porque hay una demanda a la integración. Por lo tanto, construir en la roca es tomar la enseñanza de Jesús e incorporarla en nuestra vida y hacerla práctica. Y cuando llegan los avatares de la vida, los golpes esperados e inesperados, los mismos podrían en un grado decir que nos sacuden, pero no nos mueven del lugar, porque Dios nos ha capacitado y nos ha solidificado. Y nuestra convicción nos permite estar esperanzados en Él. Es por eso que a través de este análisis hemos visto 5 comparaciones negativas hechas por Jesús para finalizar su sermón. Y en estas figuras la idea dominante es la diferencia que hay entre los que siguen a Jesús y los que lo rechazan. Y usted va a ver, como indicamos, la puerta ancha y la puerta estrecha. Se ve solo en la necesidad de entrar por la puerta estrecha al reino de Dios, sino también que pocos la hallan. En cambio, las multitudes pasan por la puerta ancha porque se encuentran allí restricciones. No se encuentran restricciones de ninguna clase. Los mismos enseñan la comparación entre los que luchan por caminar por la senda angosta de la vida cristiana y los que van a sus anchas por el camino espacioso que lleva a la condenación. Es por eso que la metáfora de los lobos vestidos de ovejas, aprendemos que no faltarán los que se introduzcan dentro de la comunidad de fe con enseñanzas falsas, entiéndase dentro de la iglesia, a pesar de su apariencia de bondad, verdad y santidad. Luego vemos que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el buen fruto
puede dar malos frutos. Si los errores doctrinales son un peligro interno, los frutos malos lo son en lo externo. Por eso que la parábola de los 2 cimientos y las 2 casas, podemos observar que los que oyen y obedecen la palabra edifican sobre la roca que es Cristo. En cambio, los oidores olvidadizos viven una vida fácil, pero no resistirán las tormentas y los vientos de los juicios de Dios. Esperamos que esta información sea de ayuda para poderla compartir con nuestros hermanos en las respectivas congregaciones y también usted y yo podamos cada día integrar la verdad de Dios en vuestras vidas. Bendiciones a todos.